En estos momentos nos conectamos directo con Ecuador con la doctora Cristina Pareja, que desde allá, representando a la Cruz Roja, nos va a contar cómo es la situación epidemiológica del país en estos momentos. Doctora, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Giselle. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, hablando en términos generales, en el Ecuador tenemos varias enfermedades vectoriales. Justamente una de estas es el dengue. Sin embargo, también tenemos otras enfermedades como es el chikungunya, el Zika, ¿sí? Y como ustedes saben, debido a lo que es la situación por la pandemia COVID-19, muchas de estas enfermedades han sido puestas en segundo plano. Esto también ha pasado en nuestro país debido a la alta demanda de pacientes por situación COVID en los sistemas nacional de salud, el colapso en general del sistema nacional de salud, por lo que estas enfermedades han pasado un poquito a segundo plano. Sin embargo, hemos podido ver que igual durante todo lo que es el año 2020 como el año 2021, pues hemos tenido sobre todo estos casos con síntomas muy similares a lo que es dengue, confundidos con casos clínicos de COVID, por lo que las cifras han sido subestimadas. Es muy importante, por ejemplo, conocer que durante el 2020 en Ecuador hemos tenido más o menos un total de 16.570 casos confirmados de dengue, sobre todo en las zonas de la costa de nuestro país, en las partes de Guayaquil, Manabí y Esmeraldas son las zonas consideradas endémicas, ¿sí? Y donde tenemos la mayoría de estos casos presentados. Sin embargo, en lo que va en el año 2021, ya tenemos un total de 1.860, 15.860 casos de dengue ya confirmado en lo que va del año. Hemos visto en estas épocas, sobre todo al momento que es de épocas de lluvia, un gran aumento en el caso y todavía seguimos teniendo lo que es el subdiagnóstico, justamente porque la gente no quiere acudir a los centros de salud por miedo a contagiarse por COVID. También tenemos una falta en lo que son los insumos para detección. Sí, ahorita al momento estamos con una situación sanitaria un poco compleja, sobre todo por esto del COVID, y entonces el diagnóstico ha sido subestimado. Bien, entonces por un lado hay un bajar la guardia por el lado de la población que está más preocupada por el COVID que por el dengue, y por otro lado usted mencionó algo que se llama subdiagnóstico. ¿Nos podría decir qué es específicamente eso? Sí, como les mencionaba, el subdiagnóstico es que por la similitud de síntomas que tiene el COVID con los síntomas, digamos, leves de dengue, mucha gente, por ejemplo, al presentar fiebre o malestar general, consideraría que tiene COVID y no un caso de dengue. Cuando estamos en las zonas endémicas donde tenemos muchos casos de dengue, sí, es probable que realmente sea un caso de dengue más que un caso de COVID. Y la única forma que podemos tener para diferenciar si es dengue o si es COVID es mediante, obviamente, el diagnóstico ya clínico, el diagnóstico de laboratorio. Como en muchos casos no se ha podido realizar esta diferenciación, se asume que el paciente, debido justamente a la pandemia, los signos similares y demás, pues se le considera como un paciente COVID. Pero en caso de que el paciente, eso es lo que hemos tenido también bastante, por ejemplo, tenga alguna complicación del dengue, tenga síntomas agravantes, pues acuda a las unidades de salud y al momento en que se hace el testeo, pues ahí se diferencia y se comprueba que realmente era un caso de dengue y no un caso de COVID. Entonces, en los casos que son leves, que realmente no requieren mayor atención clínica, pues el paciente prefiere quedarse en la casa por evitar justamente el contagio, y entonces no tenemos realmente el valor real de los casos que hemos tenido por dengue en estos 2 últimos años, por lo menos.
Los valores confirmados pues han sido de las personas que por A o B motivo han tenido que acudir pues a la unidad de salud, se les han hecho los exámenes de laboratorio correspondientes y se han podido identificar que en efecto es un caso de dengue. Bien, entonces le recordamos a la población no bajar la guardia, seguir adelante con la prevención. Y por último, doctora, ¿cuáles son las zonas más comprometidas del Ecuador en estos momentos en cuanto a la Aedes aegypti? Sí, justamente es muy importante recordar a la comunidad que a pesar de que tenemos una gran pandemia mundial, pues existen muchísimas otras enfermedades que es muy importante seguir tomando las precauciones, continuar con los hábitos saludables y cuidarnos en sí como en comunidad. Una de estas justamente es el control vectorial, que la población tiene que continuar con las medidas, sobre todo en el área de costa, ¿sí? Sobre, por ejemplo, el control de vectores, no dejar el agua empozarse, ¿sí? Porque eso ahí es donde se van a crear los criaderos del mosquito. Las provincias que más afectadas se encuentran al momento son las provincias de la costa, ¿sí? Sobre todo tres. Tenemos la provincia de Guayas, Manabí y Esmeraldas, las que reportan casi el 50% de los casos que tenemos al momento en el país. Bien, bueno, los datos la verdad que son muy contundentes, volvemos a repetir, ¿no? Hacer hincapié en la prevención, gracias por estar ahí, por conectarse en estos momentos desde Ecuador, son 2 horitas menos por allá, así que bueno, agradecemos mucho la conexión y vamos a seguir adelante conversando con otro representante de la Cruz Roja, así que muy amable, doctora, gracias.